Proyección de estados financieros. Vamos a trabajarlo en un ejercicio práctico, ¿ok? Ciertos hechos importantes que nos van a servir en nuestra proyección. Uno muy importante es, vamos a hacer el caso de una empresa que viene teniendo un crecimiento importante y que el área comercial ha estimado como expectativa de ventas para el 2015 3 millones y para el 2016 4 millones. Este crecimiento les hace invertir en nuevos activos. En concreto, ellos necesitan más espacio en su almacén. ¿Okay? Es una inversión de 300.000 que quieren financiarla con un préstamo de 300.000 a una tasa del 7%. Uno de los problemas principales que tiene la empresa es no está cumpliendo con el periodo de pago que le exigen sus proveedores. Como vamos a ver, está encima ya de los 120 días y los proveedores le están reclamando ello, porque realmente le dieron solo 60 días de periodo promedio de pago. Entonces, uno de los objetivos de nuestra proyección es ponernos al día con proveedores. Estos son datos también que vamos a necesitar para nuestra proyección, los intereses por pagar por las deudas actuales de la empresa y los intereses si es que este préstamo es aprobado, y cuál sería la amortización de los préstamos vigentes y del nuevo préstamo, ¿no? Hay la intención de pagar estos 300.000 que están sirviendo para la compra del activo en amortizaciones fijas durante 5 años de 60.000. ¿Okay? En este caso vamos a tener dos perspectivas. Una, como evaluadores del crédito, si nosotros aprobaríamos o no este crédito, y una segunda, como ya gestores de esta empresa, para ver qué tan bien o no lo están haciendo. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Sugiero comenzar con el estado de resultados, antes que con el balance. ¿Ok? La razón primera es, tiene el dato más importante para hacer finanzas, y el dato más importante para hacer finanzas son las ventas de una empresa, y también porque hay una serie de resultados finales que nos van a servir para el estado de para el balance. ¿Okay? Entonces, comencemos con el estado de resultados. Acá las proyecciones de venta la teníamos en hechos importantes, 3 millones para el 2015 y 4 millones para el 2016. ¿Okay? Datos de comercial. ¿Cuál será el costo de ventas? Podríamos tener el especialista, el detalle del tipo de mercadería que tiene. Si recurrimos a la historia, el costo de ventas histórico me puede servir para proyectar un costo de venta futuro. Tengo un último dato, el dato más alto, el dato más bajo, o también podríamos tener un promedio. ¿Qué sugiero? Cuando hay datos razonablemente similares, variaciones siempre van a haber, pero no hay diferencias muy grandes, el promedio es un buen número. Cuando, por ejemplo, acá en sueldos o comisiones vemos cierta tendencia, ahí de repente el último número va a ser el mejor número. ¿Okay? No existe una regla única. Avanzando un poco, para el costo de ventas, tener el promedio me hace sentido. Después vamos a bajar sueldos y comisiones. Yo creo que hay una tendencia. Yo sugiero tener el último dato. Para alquiler es un hecho interesante. Se está evaluando la compra de un activo para ampliar nuestro almacén y dejar de alquilar. Razón por la cual esto pasará a ser en mi proyección 0. Este detalle, por ejemplo, tan chiquito, es fundamental a la hora de proyectar estados financieros. No llenemos plantillas, de nada nos va a servir ello. Cada número tiene una explicación, una razón de ser. ¿Okay? La provisión de cobranza dudosa menos mal que 0, el último periodo seguirá siendo 0. Gastos de venta,
Si me permiten, yo veo una tendencia, yo tomaría el último dato. En gastos administrativos, ahí sí el número es muy parejo, yo sugeriría tomar un promedio. ¿Okay? Y la depreciación, importante, estamos tomando ratios en función de las ventas y la depreciación en nada tiene que ver las ventas de la empresa. Entonces ahí paramos, estos datos que hemos construido lo voy a llevar acá. A propósito, he dejado una columna donde voy a poner lo que nosotros vamos a llamar inputs de valor, ¿no? 72.4 de costo de ventas, como gastos, como sueldos y comisiones quedamos en el último. Para alquileres, como ya vamos a comprar el activo, no vamos a pagar más alquileres. Los gastos de venta habíamos establecido que el último dato porque había una tendencia. Y en gastos administrativos sí el promedio de los últimos años. ¿Okay? Estos datos de acá se llaman inputs de valor. Por ejemplo, el costo de ventas del 2015 va a ser las ventas esperadas por ese costo de ventas. El costo de ventas del 2016, las ventas esperadas del 2016 por ese porcentaje. Ingreso menos costo de ventas, tenemos margen bruto. ¿Okay? Viene creciendo porque las ventas tienen un crecimiento muy grande. Sueldos y comisiones. Ojo que no estoy tipeando números, estoy estableciendo relaciones. Eso es tremendamente importante, ¿no? Las nuevas mis alquileres por la compra del activo van a ser 0. Estoy fijándolo para copiarlo en la celda siguiente. La provisión de cobranza de dudosa sigue 0. Gastos de venta, el 1.15% de las ventas. Estoy fijándolo para trasladarlo después al 2016 con el mismo ratio. Gastos administrativos, el 6.48% de las ventas. ¿Okay? La depreciación dijimos que no salía de estos ratios porque no dependían del nivel de ventas. Entonces tengo los datos del 2015 y los datos del 2016, ¿no? Lo que ha cambiado es las ventas base. Depreciación. ¿Cómo determinar la depreciación? Hay diferentes fórmulas. Una que nos puede servir en este caso es la depreciación de los años previos más la depreciación de los nuevos activos. Es un hecho importante, no está detallado, pero esta nueva inversión se va a depreciar en línea recta en 10 años. Eso sería la nueva depreciación, los 24.360 más 30.000, que es en base a la inversión, de la depreciación de los nuevos activos. La depreciación del año siguiente sería, manteniendo la fórmula, depreciación del año previo más la depreciación de las nuevas inversiones. Y no hay ninguna información sobre una inversión en el 2016. Por eso la depreciación se mantendría. Margen bruto menos gastos, dentro de los cuales estamos incluyendo depreciación, ¿okay? Me da el margen operativo. Vamos a sumar todos estos datos, serían los gastos operativos y con ello puedo tener el margen operativo. Margen operativo, margen bruto menos gastos operativos. Del margen operativo le quitamos intereses, ¿okay?
que va a estar en función de la deuda. Como hechos de importancia, nos habían ya dado los intereses por pagar, ¿no? Por préstamos vigentes y por el nuevo préstamo. 25.000 de intereses por pagar el 2015, el 2016 ya entra, los intereses del nuevo préstamo subiría a 49.500. Margen operativo menos intereses. Vamos a obtener la utilidad antes de impuestos. De lo cual vamos a sacar el pago de impuestos, cuya tasa es 28% de impuesto a la renta. El tema acá es que no hemos pagado el 2012, no hemos pagado el 2013 y el 2014 tampoco. ¿Por qué? A la utilidad antes de impuestos hay que quitarle impuesto a la renta, 28%. Si ustedes observan acá, no pagamos impuestos porque hubieron pérdidas. El 2014 sí hubo un pago de impuestos, pero esto no es el 28% de los 57.000, ¿no? La razón es que las pérdidas acumuladas han generado un escudo tributario. Y realmente el impuesto del 2014 no se calculó sobre los 53.000, sino sobre la diferencia, los resultados finales acumulados. En este caso, al 2015 a 2016, ya habría que pagar impuestos por el total de las utilidades antes de impuestos, ¿no? 28% de impuesto a la renta, lo que nos da la utilidad neta esperada. Hay un incremento importante de las ventas que no necesariamente se tangibiliza en mayores resultados, ¿no? Acá hay un golpe por el lado de gastos, ¿okay? Y intereses con pago de impuestos. Para estos cálculos yo quiero hacer el cálculo del EBITDA, que es especialmente importante, ¿okay? El EBITDA va a ser nuestro margen operativo al cual le vamos a sumar la depreciación. El EBITDA es la generación de caja fruto de las actividades propias del negocio, de la empresa, ¿no? Este dato nos va a servir para evaluar la capacidad de pago. ¿De acuerdo? Tenemos el estado de resultados completo, podemos sacar algunos ratios, pero pasemos ahora al balance. Ok, entonces nos vamos con el balance. Vamos a proyectar los 2 años que habíamos hecho en el estado de resultados. Okay. Efectivo, una cuenta especialmente importante en una empresa. Estos niveles de efectivo para estas ventas nos hacen pensar que en esta empresa hay problemas importantes, ¿no? No se puede tener tan poco dinero para manejar ese volumen de ventas. Tenemos todo un módulo donde desarrollamos capital de trabajo. Yo les voy a proveer de ciertas sugerencias en cuanto a caja por el nivel de ventas que va a estar en función de sectores de la economía. Una empresa comercializadora no necesita un nivel muy alto de efectivo. Un 2% es una buena sugerencia. Un 2% de las ventas. ¿Okay? Las ventas las habíamos ya proyectado en el estado de resultados por este 2% que es el sugerido para el sector. Deberíamos tener 60.000 en caja. Como vamos a ver en el módulo de capital de trabajo, la caja tiene razones de cobertura fundamentales para una empresa. Cuentas por cobrar. Acá una buena fórmula es ventas por periodo promedio de cobro entre 360 como fórmula, ¿no? Ventas por periodo promedio de cobro entre 360, lo que nos llevaría a ver y cuál es nuestro periodo promedio de cobro. Se ha estado incrementando peligrosamente, ¿okay?
podríamos pensar que se va a seguir incrementando. Normalmente lo que se sugiere para proyectar periodo promedio de cobro es el último dato, ¿no? La situación actual de nuestros clientes, a cuánto le damos para pagarnos. Si mantengo el mismo ratio de 60 días, las cuentas por cobrar por fórmula, ventas por periodo promedio de cobro, voy a fijar entre 360. ¿Podemos hacerlo entre 365? La respuesta es sí. Por usos y costumbres yo siempre uso el 360. Esas serían nuestras nuevas cuentas por cobrar al 2015 y al 2016. Inventario. Fórmula. Costo de ventas por periodo promedio de inventario entre 360. Lo que nos haría repasar en nuestro histórico y cómo hemos estado rotando. Y ahí los ratios de rotación son pobres, ¿no? El último dato parece reflejar la situación de la empresa, ¿no? 117 días de rotación. Inventarios, fórmula es costo de ventas, como está en negativo, le voy a poner un negativo. No estaba con negativo, con positivo nomás, lo arreglo acá. De nuevo, la fórmula del costo de ventas sería, del inventario, disculpen, costo de ventas por el periodo promedio de inventario. Vamos a fijar esa celda. Todo entre 360. Es el inventario que, manteniendo rotaciones, me permitiría lograr las ventas estimadas del 2015 y 2016. Gasto pagado por anticipado, un buen ejemplo puede ser un seguro, un alquiler. Es una cuenta de difícil estimación en función de la historia, pero que por el monto del mismo no va a cambiar la naturaleza de mi proyección. El criterio de la significancia les pido que utilicen, por favor. Nuestros activos tienen un golpe importante, ¿no? De 816.000 pasan a 1.267.000. Básicamente nuestras dos cuentas que generan ese crecimiento, nuestras cuentas por cobrar y el inventario. ¿No? Tenemos activos corrientes. Para el activo fijo bruto hay una inversión que se piensa hacer, estaba en hechos importantes, que son los 300.000, ¿no? Entonces, nuestro nuevo activo fijo bruto, por fórmula, es activo fijo bruto del periodo anterior más inversiones del periodo, CAPEX del periodo. Al siguiente año no se tiene pensado una nueva inversión, se mantendría. Activo fijo bruto menos depreciación acumulada nos da el activo fijo neto. Depreciación acumulada, depreciación del periodo anterior más depreciación del periodo. La siguiente, depreciación acumulada, es depreciación acumulada del periodo anterior más la depreciación del periodo. El activo fijo neto, activo fijo bruto menos depreciación acumulada. Activo fijo neto, activo fijo bruto menos depreciación acumulada. Okay. El crédito mercantil o goodwill nace de una operación de compra-venta. Aparentemente en esta empresa fue motivo de una compra y se pagó 30.000 más de los activos que tenía la empresa. Un monto que no se está amortizando y por segundo año consecutivo vemos que se mantiene, lo seguimos manteniendo. Nivel de activos totales. Activo corriente más activo fijo neto más este goodwill de esta empresa. Los recursos de esta empresa necesarios para operar
vemos que tienen un golpe muy importante, ¿no? Eso sería total de activos. Vamos por pasivo. Cuentas por pagar. Ahí tenemos a los proveedores. Y los proveedores, en función de la historia, les estamos pagando a 124 días, el último periodo. Como hecho de importancia, hemos resaltado que el plazo que realmente nos están dando es 60 días y tenemos la obligación de pagarles a tiempo si no nos han amenazado con quitarnos la representación. Nuestro periodo promedio de pago debe ser 60 días. Fórmula para las cuentas por pagar. Costo de ventas por periodo promedio de pago. Vamos a fijar esa celda. Todo entre 360. Okay. Las cuentas por pagar disminuyen en los periodos siguientes porque básicamente me estoy poniendo al día, ¿no? Otras cuentas por pagar corrientes, realmente con la historia es poca la información que tenemos sobre esta cuenta. Ante esa situación, el pensar que ese monto se podría mantener hace sentido. Alguno de ustedes dirá, pero eso no necesariamente va a pasar. Y mi respuesta sería, yo estoy seguro que no va a pasar, pero cuando proyecto estados financieros no estoy tratando de adivinar el futuro. Yo tengo dos decisiones que tomar muy importantes. La primera, ¿le hacemos el préstamo? La segunda, ¿estoy gestionando bien la empresa? Y estos son herramientas que me ayudan a tomar decisiones. No trato de adivinar el futuro. Eso es muy importante. Las cuentas por pagar más otras cuentas por pagar, tendría mis pasivos corrientes. En pasivos no corrientes hay un dato importante que está en hechos de importancia, que es el préstamo que esperamos tomar, ¿no? Y que justamente vamos a evaluar si debería darse o no. ¿Cuál sería el nuevo nivel de deuda? Pasivo previo, pasivo actual, más desembolsos esperados, menos las amortizaciones previstas, ¿no? Amortizaciones de capital. Y eso en hechos de importancia teníamos al 2015 de 38.000. ¿no? El nuevo pasivo de largo plazo va a ser pasivo de largo plazo del periodo anterior, más nuevos desembolsos, no hay un dato para ese año, menos las amortizaciones previstas para ese año. Y eso lo tenemos acá en hechos de importancia. Estas serían mis estimaciones de pasivo de largo plazo. El capital social cambia por nuevos aportes de capital, por capitalización de utilidades o pueden haber reducciones también. En hechos de importancia no me dan ninguna de estas situaciones, motivo por el cual el capital social se mantiene. Pero el patrimonio sube porque hay utilidades. Utilidades retenidas, la fórmula es utilidades retenidas del periodo anterior más utilidades del periodo que la teníamos en el cálculo de los estados resultados previos, ¿no? Utilidades retenidas del siguiente año son utilidades retenidas del periodo anterior más utilidades del periodo. Los números aparentemente nos están acompañando. Las utilidades retenidas vienen subiendo y con eso el patrimonio. La empresa necesita recursos para operar y esto los habíamos encontrado acá. Esos recursos tienen que ser financiados por acreedores y por accionistas. Acreedores de corto plazo más acreedores de largo plazo más accionistas. Tengo pasivo y patrimonio. Y acá
importante hacer notar la diferencia. Necesitamos recursos por 1.758.000. Hemos logrado financiar 1.237.000. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia en requerimiento de recursos financieros. Esa diferencia no es para nada pequeña. Son 1.758.000 menos el 1.237.000. Y es en el primer año, y eso sube a 800.000 prácticamente en el año siguiente. Proyectar estados financieros primero nos sirve para identificar cuánto necesitamos. En esta empresa se está cometiendo un error que es muy común. Pensar que financiamos al 100% una inversión cuando nos prestamos lo que vamos a invertir. Pero eso suena lógico, ustedes dirán. Sí, el problema está que no solo se están financiando activos fijos. Este mayor activo está permitiendo que la empresa venda más. Y si la empresa vende más, necesita también mayor capital de trabajo, mayores activos corrientes. Acá ustedes lo tienen clarísimo. Esta empresa no necesita solo los 300.000, necesitaría 521.000 más. ¿Para qué sirven proyectar estados financieros? Punto número 1, para saber realmente cuáles son los requerimientos financieros de la empresa. Si esta empresa consiguiera los 521, que es lo que necesita, porque si solo le prestamos los 300 e ignoramos este cálculo, a esta empresa le va a faltar el dinero. Necesita más de lo que puede financiar. ¿Qué pasa a las empresas que le falta el dinero? No pagan. Entonces realmente la deuda, la exposición financiera de esta empresa sería sujeta a intereses, los 662.000 que habíamos calculado, más estos 521.000. El caso está hablando de una tasa del 7%. A una tasa del 7%, los intereses por pagar serían esta exposición financiera que hemos calculado por la tasa. Tendrían que hacer un pago por intereses de 82.876. Y si lo puede pagar o no, lo vamos a calcular con un ratio de cobertura que se llama EBIT de intereses. ¿Y qué vamos a buscar con esto? Que sea, mayor a 4. El EBITDA lo voy a traer del cálculo que habíamos hecho ya juntos, acá, 154.000 de EBITDA. El interés ante esta exposición financiera que es realmente lo que necesita la empresa son 82.876. Mi ratio de cobertura es 154.000 entre 82, eso es 1.86. ¿Y eso qué significa? Eso significa que estoy muy lejos de aprobar el crédito. Primera respuesta concreta y directa de nuestro análisis es que el préstamo no va. No va porque la empresa no sabe exactamente qué es lo que necesita y si lograría conseguir eso que es lo que él va a necesitar, la cobertura que tiene en función de lo que genera y los intereses por pagar no es un número que queremos en el banco. Este mayor a 4 se lo doy porque es un número sólido, razonable, que se utiliza para este tipo de evaluaciones. Si alguien me pregunta, ¿y por qué no va? Yo le diría, ok, ¿de cuánto tiempo dispones? Porque todos mis cálculos, absolutamente todos, tienen una explicación. Está acá y está acá. Cuando tengo un buen análisis financiero, cuando doy una opinión y tengo la capacidad de sustentarla con la claridad de sumas, multiplicaciones, divisiones.
El empresario puede responder de una manera, digamos, un tanto equivocada y pensar que no lo hemos apoyado y como una falta del banco, y puede buscar el financiamiento por otros lugares. Sería un gran error, porque lo que hemos detectado acá es problemas de pago. El éxito no está en que nos desembolsen un préstamo, el éxito está en generar valor. Los préstamos hay que tenerlos, hay que pagarlos, punto. Y acá nos están indicando que no tenemos la cobertura que un banco quisiera tener. Es por eso, y utilizando la información que trabajamos en nuestro archivo de maestro, que vamos a sugerir, en un nivel inicial, sugerir, ¿okay?, ciertos niveles, ciertas políticas, ciertas estrategias para mejorar la situación de la empresa. Decíamos que habían 4 estrategias básicas, ¿no? Una era crecimiento, el otro era trabajar costos y gastos, la otra estrategia, reducir activos, y una cuarta estrategia, endeudamiento. Esto lo tienen en el caso maestro. Crecimiento. Claramente esta empresa tiene un nivel de crecimiento importante. Parece que por ahí esta vez no va. Costos y gastos. Realmente sabríamos si estos rangos son buenos viendo a la industria. Y por lo que podemos ver en los ratios de crecimiento, no tenemos la industria. Okay. El último año, lo que sí podemos observar es que el costo de ventas fue 71.5, que es más o menos 1% menor al promedio que nosotros hemos utilizado para nuestras proyecciones. Y vamos a establecerlo esto como una sugerencia, una posible decisión a tomar. El buscar disminuir 1% el costo de ventas. Básicamente replicando lo que hicimos el último año. No suena mal. En cuanto a posibilidades de reducir activos, ahí sí hay muchas y muy importantes. Una primera es, acá nos estábamos ahorrando el alquiler. ¿Se acuerdan por qué pusimos 0? Porque dijimos, ya no lo necesitamos, estoy comprando el activo. Hacer una inversión de 300.000 para esa baja en el alquiler no tiene sentido. Primera sugerencia que yo voy a proponer es no hacer la compra de esta ampliación de almacén, estos 300.000, y es más tratar de deshacernos de alguno de los activos. No sabemos cuál probemos, pero al menos la inversión no hacerla. No hacer la inversión. Eso lo vamos a poner como una reducción de activos. Un activo que nos está consumiendo muchísimo dinero es esta rotación de 117 días. Veamos qué podemos hacer para mejorar rotación. Simplemente como un esquema de práctica, estoy sugiriendo, estoy evaluando en un primer momento qué pasaría si llevo de 117 días a 90 días. El endeudamiento, como ya hemos podido ver, no va en esta empresa el seguir apalancando la operación. De repente sí podemos acercarnos a nuestros proveedores y decirles, estoy pagando, eso está acá, a 124 días, estoy buscando reducirlo a 60, planteemos, pongamos al menos como evaluación, en qué medida mi periodo promedio de pago lo puedo bajar, pero a 90 días, no a 60 días. ¿Cuál es la situación base a la que hemos llegado? Que necesitamos recursos adicionales por 521.000
que al menos el banco no nos los va a prestar porque no tenemos cobertura de pago. Ante esa situación, ir y pelear por un crédito sería el peor de los errores. Mi sugerencia es, veamos qué podemos hacer. Y hay 4 grandes estrategias que nos dan herramientas. ¿Okay? La estrategia de crecimiento, que en el caso de esta empresa ya se está dando. Crecer más sería peligroso. En costos y gastos estoy proponiendo una cosa, disminuir 1% nuestro costo de ventas. En los activos claramente es una inversión que yo creo no se debería hacer, vamos a evaluarla y vamos a mejorar, buscar mejorar nuestra rotación de inventario de 117 días a 90. Y a nuestros proveedores les vamos a decir que estamos poniendo al día, que estamos reduciendo los terribles 124 días actuales, pero que nos den un espacio para que la mejora sea en el tiempo. Y vamos a ver en qué medida nos aceptarían un periodo de pago de 90 días. ¿De acuerdo? 4 aspectos muy concretos. ¿Qué resultados nos van a dar? Veámoslo juntos. Del 72-40, primer cambio, voy a buscar un punto menos. Se lo voy a marcar en rojo. ¿Qué hacemos con este de acá? No hay otro cambio. En el balance general, los 117 días de inventario, vamos a ver en qué medida podríamos reducirlos a 90. Esta inversión de este almacén era otro cambio importantísimo. Ya no la vamos a hacer, no tiene sentido. Y a los proveedores, la última de las 4 propuestas es buscar con ellos reducir nuestro periodo promedio de pago, pero no a 60 aún, tratar de llevarlo a 90 días. Ok, ¿qué pasaría con nuestro déficit? No hay un error, así son los números. En vez de necesitar 500,000 más, tendríamos un exceso de recursos con respecto a lo que necesitamos de 144,000. La deuda financiera, en vez de ser mayor a 1.000.000, que es lo que habíamos calculado, acá sería 662,000 menos este exceso financiero, 518. Manteniendo la tasa, estos serían los intereses. Una EBITDA que es un poquito mayor ahora, nos da una cobertura de 5. ¿Y qué significa eso? Que la operación de la empresa está aprobada. ¿Qué cambio rotundo hemos hecho en la empresa? Quiero recalcarlo, 4 temitas muy concretos. La proyección de estados financieros nos permite evaluar cuál va a ser el desenvolvimiento futuro de una empresa. No trato de predecir sus números, trato de tomar mejores decisiones hoy. Y tal cual venía el planteamiento, el futuro de la empresa no era bueno. 4 aspectos a implementar para mejorar en forma rotunda la situación de la empresa. Para eso sirve proyectar estados financieros. Muchas gracias, estimados alumnos.